adherencia al tratamiento de la EPOC es algo fundamental en una enfermedad crónica como esta, una enfermedad que cursa con una clínica muy evidente y que realmente es un gran problema de salud. La adherencia es algo, digamos, muy importante en cualquier actividad profesional de cualquier médico de primaria. Efectivamente, ha mejorado algo, ha mejorado algo. Teníamos, es verdad, mucho margen de mejora, porque la adherencia de enfermedades respiratorias no es buena. Entonces, es verdad que en los últimos años se han ido notando ciertos avances. También es verdad que hemos tenido nuevos mecanismos, nuevas herramientas para medirlo. Yo creo que esta posibilidad de medirlo cada médico en su consulta con herramientas validadas nuevas también nos ha dado nuevas informaciones. Pero yo creo que en general se ha producido un discreto avance en la adherencia. En primer lugar, la enfermedad lentamente va siendo más conocida. Yo creo que hablar de EPOC ya cada vez en la sociedad es más reconocible y la gente ha tomado conciencia de la cronicidad de la enfermedad. Yo creo que también la formación en la patología respiratoria de compañeros, de todos nosotros, ha mejorado mucho en los últimos años. Ese convencimiento lo tengo. Yo creo que se han efectuado muchas tareas, muchos cursos, muchas actividades y esto ha tenido realmente su recompensa. También es verdad que los tratamientos, cada vez los dispositivos están más perfeccionados, son mejores, también lo conocemos mejor, la implicación de enfermería ha mejorado también, yo creo que algo, no es que sea todo maravilloso, ¿no? Hay mucha tarea por hacer, pero yo creo que también se nota. Algunos tratamientos, la aparición de combinaciones, de la doble broncodilatación, de la triple terapia, de nuevas asociaciones, también se ha notado, ¿no? Como decía, el manejo de nuevas herramientas de medida de la adherencia también ha permitido en la atención primaria detectar a esos incumplidores, a esas personas con mala adhesión terapéutica y de alguna manera conocer por qué se producía y atacar la base de ese problema. Bueno, hay publicaciones, sobre todo basadas en el test de adherencia a inhaladores, en el TAI, que es un test validado y de producción nacional, ¿no? Que ha tenido gran calado en atención primaria y que se conoce. Yo he podido asistir a varias comunicaciones en congresos de ámbito nacional, de alguno internacional, donde se ha utilizado para comprobar esta adherencia y poderlo ver en las consultas de atención primaria, que es lo que más, digamos, en el terreno, en el entorno en el que yo más trabajo. Ya digo, no puedo citar un trabajo único, pero sí que ha habido, yo por lo menos he podido asistir a varios de estos trabajos y me parece que aportaban una información muy relevante. La enfermedad, la COVID-19, ha tenido pues una aparición, como todos bien conocemos, abrupta, ha sido como un auténtico tsunami, ¿no? En la sociedad y, por supuesto, en la sanidad. Y como enfermedad precisamente anticipada por otros virus, otros coronavirus como el SARS o como el MERS, pues bueno, todos esperábamos una enfermedad exclusivamente vírica de afectación pulmonar. Los acontecimientos nos han desmentido esto, ¿no? Hemos visto su afectación inflamatoria sistémica y cómo realmente el impacto deleterio que produce la enfermedad se transmite a muchos sistemas, a muchos órganos, ¿no? Por lo tanto, digamos, esa focalidad exclusiva en el mundo de la neumología lo hemos visto que se ha de alguna manera desdibujado. Lógicamente, la inclusión de EPOC y de asma como enfermedades respiratorias crónicas y como factores de riesgo de los pacientes para poder contraer la COVID y no solo contraerla, sino tener una peor evolución, también nos puso alerta de manera inmediata, ¿no? Es verdad que luego, cuando se han ido comprobando las series de pacientes afectados, se han ido encontrando grandes diferencias, ¿no? Grandes diferencias en países, en entornos, y realmente, por ejemplo, nos hemos llevado la sorpresa de que aquí en Europa, bueno, pues dependiendo, ya digo, de determinadas localizaciones, pues no ha sido tan importante ese aluvión de pacientes respiratorios con agudizaciones, con exacerbaciones y con COVID asociado y, por supuesto, muertes en estos pacientes tan importantes como esperábamos. Esto, digamos, ha generado pues una serie de hipótesis, unas preguntas clínicas, una cierta inquietud, ¿no? Pero bueno, como en realidad era a mejor, es decir, hemos encontrado menos afectación inicialmente, por lo menos desde primaria, de la que esperábamos, pues no dejamos todos de un poco alegrarnos, ¿no? La gente que nos movemos en el entorno de la neumología. Pero hay mucho que investigar y hay mucho que conocer. Las informaciones que tenemos, que son muchas, estamos prácticamente todos infoxicados de informes científicos,
pues no son concluyentes en el mismo camino. La metodología y la seguridad con la que se nos han transmitido estas informaciones, pues en muchos casos dista de ser la óptima. Por lo tanto, hay que ser un poco precavidos y prudentes y habrá mucho que estudiar y mucho que avanzar en los próximos meses. Y yo creo que esto eso ha sido, sí que ha sido un hecho muy, muy claro, ¿no? En toda nuestra actividad profesional, sobre todo en atención primaria. Intentar que nuestros pacientes respiratorios, nuestros pacientes EPOC, nuestros pacientes asmáticos comprendieran que efectivamente era fundamental, fundamental que mantuvieran no solamente el tratamiento, sino toda la serie de recomendaciones que la población general tenía, pero llevadas, digamos, un pasito más aún, ¿no? Ese aislamiento, si hacía falta, ese enclaustramiento en casa, ese confinamiento, esas medidas de higiene. El paciente con EPOC o con asma tenía que ser especialmente delicado en hacerlas muy bien, ¿no? Evitar el contacto social, evitar, por supuesto, cualquier tipo de acercamiento con cualquier sospechoso de tener la enfermedad era básico. Y luego, en cuanto a los tratamientos, pues evidentemente, ¿no? En cuanto a los tratamientos, hacerles llegar la información de que su tratamiento, el que su médico había seleccionado para él, debía de mantenerlo a rajatabla, que la adherencia terapéutica debía ser algo especialmente meticuloso. Y yo creo que lo hemos conseguido, porque en realidad, si hacemos un repaso de la impresión que tenemos todos en cómo se han retirado los fármacos de la farmacia, lo que nos cuentan los farmacéuticos, los datos que sacamos de los propios pacientes cuando hablamos con ellos telefónicamente, van en este camino. Los propios datos de los laboratorios en cuanto a sus ventas, yo creo que todo va en el camino de que efectivamente los pacientes crónicos respiratorios han sido muy permeables a la información y que de la adhesión terapéutica, no solo la cumplimentación, sino la adhesión como concepto mucho más global, ha sido francamente buena. Es importante repetirlo 1000 veces. El tratamiento que tengan, ya sean broncodilatadores, ya sean corticoides inhalados, ya sea la combinación de varios de ellos, es la base fundamental para estar controlado, para evitar exacerbaciones de la enfermedad y, por supuesto, una mayor facilidad para contraer la infección por COVID, por el SARS-2. Pues es un debate muy interesante, no cabe duda que es un debate muy interesante porque precisamente un poco intentando explicar por qué los pacientes EPOC y los pacientes asmáticos, aunque ya digo, depende mucho de países, ¿no? Porque en Estados Unidos sí están informando en concreto del asma de muchos pacientes asmáticos, incluso por encima de la media afectados de COVID. Sin embargo, en el entorno nuestro, más europeo, países mediterráneos, no lo hemos visto. Esto motivó una serie de preguntas y la pregunta fundamental era, ¿será el corticoide inhalado con su efecto antiinflamatorio, ya que en sí mismo la infección por SARS-CoV-2 está generando una alteración importante en el sistema no solo inmunológico e infeccioso, sino también inflamatorio? ¿Será este tratamiento de base del corticoide inhalado el que está ayudando a que los pacientes pues, estén contrayendo menos la enfermedad o estén controlándola mejor? Bueno, esto es una hipótesis que ahí está y que en realidad todavía no podemos contestar. No tenemos informaciones concluyentes en este sentido. Es verdad que ha habido comunicaciones, ha habido incluso una editorial de la ERS en este sentido, ha habido algún tipo de trabajos que ha podido relacionar pues la combinación de budesonida, formoterol, micopirronio con una menor replicación del virus, con una, de alguna manera, disminución de la producción de citoquinas. Ha habido también algún estudio con ciclosonida que ha podido establecer también una relación con una disminución de la poder citolítico del SARS-CoV-2. En fin, hay alguna cosa que ahí tenemos, pero son datos todos in vitro y no existe un cuerpo de conocimiento claro como para poder, de alguna manera, responsabilizar al uso del corticoide inhalado con una situación de protección para contraer menos la infección. Lo que sí está claro es que el corticoide inhalado en aquellos pacientes que lo tienen sigue teniendo su vigencia. Si es un asmático, es la base del tratamiento. Si es un EPOC, es fundamental para aquellos pacientes que tienen EPOC y asma o para pacientes EPOC que se exacerban mucho, y es fundamental que continúen el tratamiento. Quizá dentro de un tiempo empecemos a obtener datos y veamos qué ha pasado realmente, si ha sido pura casualidad o si en realidad el tratamiento con el corticoide inhalado ha servido de alguna manera para mitigar la llegada del virus. Esperemos tener datos sobre esto y que sean positivos.